España, 1931. 7 de febrero. En España se establecen las garantías constitucionales y se convocan elecciones legislativas. 14 de abril de 1931. En España se proclama la Segunda República tras la victoria de las fuerzas republicanas en las principales ciudades en las elecciones municipales del día 12. El rey Alfonso XIII abandona el país ante el temor del enfrentamiento civil. 22 de abril. En Madrid se inaugura el aeropuerto de Madrid-Barajas. 17 de junio. En Madrid se inaugura la Plaza de Toros de las Ventas, llamada también La Monumental. 1 de octubre de 1931. En España, Clara Campoamor defiende el derecho al voto de las mujeres, reconocido posteriormente por la Constitución al instaurar el sufragio universal, por primera vez en la historia de este país. 9 de octubre. En Andalucía se producen los sucesos de Guilena, uno de los primeros episodios violentos del campo andaluz. España, 1931. En uno de los cerros de la capital de Palencia, Castilla-León, se erige la imagen de Jesús más alta de Europa, el Cristo del Otero. 8 de febrero. Nacía James Dean, actor estadounidense, fallecido en 1955. 16 de octubre. Nacía en España Carmen Sevilla, actriz y presentadora española. 19 de octubre. Nacía Manolo Escobar, cantante y actor español. Fallecía en el año 2013. 28 de enero de 1931. Nace nuestra protagonista, Antoñita. ¿Tú naces dónde? ¿Cuándo? ¿En qué Pues yo fecha? nazco en Ceuta. ¿En Ceuta? En Ceuta. 28 de enero del 31. Del 31. O sea, que son 86 años lo que he cumplido. Sí, señora, muy bien llevado, ¿no? Pues ya está, llevo 86 invierno. 86 invierno. Naciste en invierno. ¿Tú eres más de verano o de invierno? De otoño. Yo soy de primavera. Tú eres de primavera. Muy... La sangre altera, ¿no? Sí, porque mira, en la primavera conocí a mi marido. Ajá. Y fue tan bonito, Fue cosas muy bonitas. muy bonito. Pero antes de entrar y un en clima eso, tan precioso que yo lo echo de menos. es que la primavera da muchas cosas. Lo que pasa es que ahora Sí. que con el tiempo como parece que se pierde un poco, ¿no? ¿Verdad? Con esto de los cambios climáticos y demás. Sí, varía muchísimo el clima. Cuéntame un poquito, porque tú naces en Ceuta, pero yo me gustaría conocer a tus padres. ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo se llaman? Mi padre era de un pueblo de Talavera de la Reina. Se llamaba Faustino Carrillo de la Llave. Ujú. Mi abuelo era Pedro Carrillo, mi abuela era Silvestra de la Llave. No sé si era la segunda o primera, pues mi padre era mayor que mi madre, 11 años. Lo llevan a Melilla, a la guerra. Ujú. Y allí lo llevan y lo meten en regulares del Arache. Regulares del Arache. Después lo destinan, después lo pasan a carabineros de caballería. Él encantado porque los caballos, él se había criado con la abuela en el campo, le gustaba mucho. Entonces, allí de eso se hace cabo, iba él, pero de pronto lo pasan a Algeciras, a Getares. Y allí conoce a mi madre. ¿Tu madre algecireña entonces? ¿Tu madre algecireña entonces? Mi madre, no, mi madre era de Jimena. De Jimena de la Frontera. Mi abuela era de Jimena y mi abuelo era de Málaga. Vino y se casó con mi abuela, de Jimena, que era familia de los Mezcuas. Ajá. ¿Y tu madre que estaba trabajando en Algeciras? No, cuando estaba conoce con a tu... una tía pasando una temporada. Ah, fíjate. Entonces, Se enamoran. Se ella. enamora él de ella y ella, claro, era una niña con 16 años que no los tenía, claro, no había conocido nunca, ni había tenido contacto, vamos, de visión ni de nada, porque tenía un bar
lo que antes se llamaba una cantina, que hoy se le llama un bar. Ajá. Y la vivienda era arriba. Claro, estamos contando de que tu padre tenía 11 años mayor que ella, o sea, Claro, 16 11 años. y 11, pues Entonces contamos mi con abuela 20, vivía en 27, ¿no? Algeciras. Mi madre se había ido a pasar una temporadita con la tía, Ujú. hermana de mi madre, de mi abuela. Y entonces mi abuela tenía una tienda y la dejó y se iba a Ceuta. Se iba a Ceuta. Y entonces se tenía que llevar a su hija, claro. Y mi padre dijo que no, que él se casaba. Y mi abuela decía, ¿y cómo se va a casar con 16 años? Dice, pues yo no puedo ir, pero yo me caso. Y ella pues decía que sí, que sí. En fin, que se casaron allí, en Algeciras, en La Palma. Qué bonita Que voy a historia, contar ¿no? la noche de novio, Qué bonita historia, ¿no? También, ¿no? que De sí, ellos. escucha, que se casan. Antiguamente los acompañaban, los padres y esos los acompañaban a su vivienda, que por cierto era muy bonita, porque le habían dejado los que estaban en la ballenera, que eran, ay, no me acuerdo, noruegos, y tenían unas casas muy bonitas, empapeladas, estaban muy bonitas, Ujú. y le habían dejado un piso para ellos, fíjate. Ajá. Y la familia fue a acompañar a los novios, ya casados, eso. Y cuando ya se van todos, entra mi padre a la habitación y se encuentra mi madre llorando. Pero llorando como una magdalena, Qué lástima. con 16. Consecuente de aquello, ¿no? Y entonces le pregunta que por qué llora. Y dice que es que le da mucha vergüenza. Entonces mi padre la conformó, la besó con mucho tiento. Duerme tranquila, que yo no te voy a tocar nada, ni te voy a hacer nada, ni nada. Duérmete tranquila. Y la cogió, la tapó, él se acostó en blanco. Porque mi madre le daba mucha vergüenza. Ay, qué bien, ¿no? El respeto también, ¿no? El respeto. Y lo que era la mujer en aquel Nosotros entonces. nunca nos creíamos que mi madre se había casado con 16 años así. Y decíamos nosotros, mire que si mamá se quedó embarazada. y después por los papeles y por esto hemos dicho, y ella decía, no vayáis a pensar malamente de mí, ¿eh? Que tu padre nunca me puso una mano encima. Nunca. Hasta la noche de novio no tuve nada que ver con él. Y es verdad. Lo contó porque era después sabido. Ella se llamaba Ana. Ana. Ana Sánchez. Ana Sánchez. ¿Qué de Ana hay? Mi padre Faustino Carrillo de la Llave. Ajá. Digo, Antoñita, ellos se conocen, se casan, ¿y cuántos sois en familia? ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿Cuántos sois en Pues total? nosotros, primero nace Josefina, que murió hace unos años, hace poco, 3 o 4 años, y nace en Algeciras, bautizada en Algeciras, en fin, eso. Después destinan a mi padre a Jimena y nace Pedro, mi hermano Pedro. Después destinan a mi padre a Pelayo. Mi madre ya estaba a punto de dar a luz y coge a sus 2 niños con 21 años y coge el barco, la lleva mi padre a coger el barco porque él no podía ir, no le daban permiso. Ujú. Tú te fijas el valor, una niña de aquella época Con 21 años, con 2 niños y su barriguita. Y se va a casa de mi abuela a dar a luz. Y allí, y ya dice mi abuela, esta se bautiza y me bautizaron Santa María de África. Muy orgullosa yo, porque es una catedral muy bonita, Muy bonita. y bautizada allí. Y se vino ya con sus niños, con la edad que tenía, con aquellos barcos que había. Porque yo los he conocido después y cuando yo nací pues serían peores todavía. Claro. Y cuando yo llegué a eso, estaba mi padre esperándolo y dice, ¿qué? Cuando se acercó mi madre, una niña, ¿no? Y me tapó. Y después fui la hija más querida de mi padre. Él dice que se acordaba de haber hecho eso porque él quería un niño. Y cuando llegó mi madre, Y ya tenía a Pedro. tenía a Pedro, Ya él tenía quería a otro. Pedro. Y él coge y me dice, una niña, ¿no? Me tapó. Mira,
qué recibimiento. Te hizo. Pero después me dio la gloria. Sí. Me dio un amor, un cariño, que era el ojito derecho de él. ¿Vosotros entonces cuántos hermanos? ¿3? Pues somos No, sois más, ¿no? 4. Josefina, Pedro, yo, voy detrás de Pedro, y Pili. Y Pilar. Pili vino, nació en San Roque, le llevo yo casi 9 años y medio. Uh-huh. Ahora mismo viven ya. Pues Pedro y yo. Y Pili, que está. Sí, Pili, que está La única que falta. con una enfermedad muy sí. complicada. Sí. Eso no, muy difícil, ¿verdad? Ni está viva ni está muerta. Exactamente. Está aquí, ahí, es una pena. Personas así, yo el día que diga, vamos, a lo mejor me voy yo antes, Sí, porque sí. Nunca se puede nunca saber, se claro. puede decir, pero que el día que me diga Pili se ha ido, porque no nos vamos, Exacto. o sea, no nos morimos, nos vamos, Uh-huh. tenlo en cuenta. Y diré yo, gracias a Dios, me quedaré tranquila. A esperar en la orillita. ¿A que sí? Sí. Antoñita, ¿cómo eran tus padres? Tu madre, tu Mi padre. madre era una persona muy formal. Tenía genio, nos ha criado así, muy derecha. Y tú nos criado derecha, que cuando salíamos nos decía, la barriguita para adentro y derechita, ¿eh? Y la barriguita para adentro. Eso decía tu madre. Mi madre nos crió así, a mi hermana y a mí. A la chica le dio más pase. ¿Sí? Y cuando nos sentábamos nos decía, estas piernas bien puestas. Siempre era muy autoritaria. Muy correcta, ¿no? Y mi padre algunas veces la oía y a escondidas se reía. ¿Tu padre era más campechano que ella? Mi padre, sí, pero era un hombre era muy inteligente, era culto, le gustaba leer mucho, pero buenos libros. Y no quería que tuviéramos en la mano un librito de amores ni de novelitas de eso. Decía, eso se aprende solo. Ustedes cogen buenos libros que ahí los tenéis, porque él no le importaba de gastarse el dinero en libros, lo que fuera, los mandaba a pedir a Barcelona. Uh-huh. Porque era un hombre que le gustaba a él cultivarse, ¿no? De saber. Y nos ha enseñado siempre, nos ha inculcado siempre las buenas lecturas, los buenos libros, y claro, que son muy buenos. Hombre, ya ves. Es un hombre muy culto. De Y hecho, muy creyente, ¿eh? Crearte el hábito ese, ¿no? Que tu padre era republicano. Uh-huh. Padre era republicano, lo mataron en la guerra. Pero era muy creyente. Ponía muchas veces, el ejemplo de Jesucristo nos lo ponía siempre, por ejemplo, ¿no sabes? La humildad de los pobres, siempre nos inculcaba él. Eso sí. Bueno, vosotros, ¿tú cómo llegaste a San Roque? Porque mi padre lo destina. Bueno, de allí ya nos fuimos, nos destinaron a mi padre a San Roque. Mi padre no quería vivir en cuarteles. Entonces vivimos ahí en la calle Nueva, donde está Manoa, un poquito más para abajo, más o menos donde está la tiendecita esa que han puesto. Sí, de Mercedes, ¿no? No, Entonces, la parte de enfrente. Sí. Conforme se va a la izquierda. Sí. Entonces ahí había unas casitas bajas y ahí cogió esa casita y estuvimos viviendo ahí, que yo era, pues tendría yo unos de 3 a 4 años tenía yo. Estamos hablando ya del año 1935, ¿no? O así. De ahí lo destinan a Algeciras. Y ya nos vamos a Algeciras. Y estuvimos viviendo en la calle Ancha, arriba de la abuela de Antonio López Canales. Fíjate, desde ahí viene la amistad con López Canales. Con la madre que era la novia de la abuela la abuela vivía abajo y un hijo le hablaba a María Canales, que eran novios, cuando la guerra eran novios. Y desde ahí yo conozco eso. Y ya desde ahí
estalló la guerra, que tenía yo ya 5 años. ¿Cómo recuerdas eso en San Roque? Tenía 5 años, ¿no? Pero... Pues lo recuerdo Sí, perfectamente. ¿verdad? Fue cruel. Yo aquí recuerdo, también, cruel, estábamos en la baranda porque nosotros vivíamos arriba y había un corredor que daba a un patio de ellos abajo, tenía flor y eso, y la baranda era muy grande y estábamos así, mi padre, mi hermana Josefina, mi hermano Pedro y yo, y vimos un puntito negro, dice, y un ruido, y dice mi padre, uy, un avión, pero vimos de salir una cosita oscurita, negra, y cuando mi padre vio aquello, dice, Ana, vente a la comandancia, que estaba allí al lado, y cogimos, nos fuimos corriendo, y el puntito negro era una bomba que cayó en un cuartel que había allí, que ya no está. Allí fue la primera bomba y ya nos fuimos a la comandancia, estuvimos allí como nos pusieron debajo de una escalera, y cada vez que venían los barcos que venían ahí a bombardear, que había uno en el puerto de Algeciras y otro que venía, y uno era Cervantes y otro era Jaime. Y yo no sé ni quién era Jaime, si era el nuestro sí, o era el republicano, era yo no sé, nacional, yo lo que no. sabía que teníamos que irnos corriendo al refugio, y una de las veces salimos y había caído un vaso, yo qué sé, enfrente que estaba el Banco de España. Y todavía huelo el olor. Y fíjate tú la edad que tenía. Fíjate, ¿no? Cómo te marca sí, aquello. Sí. San Roque fue importante en aquel entonces, Hombre, ¿no? En el campo de he leído Gibraltar, historia. por el cuartel y por la militancia que tenía, ¿no? Y, Sí, y San demás, Roque, ¿no? sí. Pero vamos, ya estuvimos allí, después destinaron a mi padre a Torre Carbonera, un cuartel que ya no existe, que hay una torre que la han restaurado, que creo que van a hacer allí donde estaba el cuartel, van a hacer algo importante, no sé, que me trae muy buenos recuerdos, porque yo era chica y éramos chicos y andábamos por allí como dejamos los muebles aquí en el cuartel y ya después se vino para acá y ahí ya nos quedamos. ¿Tu tiempo de escuela cómo lo recuerdas tú? Ay, quería yo mucho a mi maestra. Sí. Todavía me emociono. Claro, son cosas vividas, ¿no? Pepita Arena. Tampoco se recuerda todos los días, ¿no? ¿El colegio veníais aquí a San Roque? No, allí tenían ¿Tenías tu propia profesora? No, en el cuartel de allí de eso fue un grupo, un destacamento sería de requeté y falange y eso, y lo pusieron en la parte de la sala de armas, era un cuartel muy grande, muy bonito, muy moderno, y se ubicaron allí. Entonces, un muchacho que se llamaba Galindo, me acuerdo yo, no recuerdo y te voy a decir por qué. Que no te gustó, sí, no me gustó. Porque mi padre habló con él y le dio para darle lecciones a mi padre, nunca, sin perder la cultura. Allí pues le daba lecciones a mi hermano y a mi hermana y eso. Y un día hizo una pregunta y contesté yo. Y él me dio un cachete. ¿Ah, sí? Y empecé a llorar y dice, ¿qué te ha pasado? Y dice, mire usted, Ana, que es una pregunta, me la ha contestado ella. Y le da un cachete y dice, bien hecho, dice mi madre. ¡Hala! Bien hecho. Tú creías que te iban a defender, pero al final... Pero yo muy sabionda. Me han pasado muchas cosas ya de esas, ¿eh? Me han tenido que callar la boca. Y nada, y ya nos vinimos aquí a San Roque, nos pusimos en Pepita Arena, que también tenía niños y niñas, pero los tenían que tener separados. Y ya está. Y los juegos, pues, y conocer los amigos y crecer, con las niñas del patio, nos íbamos a casa de Ana la Bomba, al Pinar, que tú sabes quién es Ana la Bomba. Y decía, vamos a cogerle unos higuitos a estas niñas de los carabineros. Claro, ellos hacían guardia, él hacía servicio, los carabineros de caballería eran para hacer servicio por el campo, para tú sabes, el tabaco, que era lo que había antes. Contrabando. El contrabando era tabaco, café, fíjate tú, y azúcar. Y azúcar que se sacaba de Gibraltar, ¿no? Ya que contrabando, igualito que ahora. Claro, se controlaba todo.
todo. Y muchas veces pues iba allí a casa de Ana la Bomba, y claro, y tenían que poner, no sé si una huella, algo para justificar de que habían habías estado. estado. Porque después tenían que justificar que habían estado haciendo el servicio. Ujú. Y nos íbamos muchas veces al Pinar, allí en casa de Ana la Bomba, y un columpio. Un día me dejaron allí en un columpio y pasaron con lo miedo que me da de las vacas. Y una piedra de vaca y ellos me dejaron solita allí. ¿Pero recuerdas tu infancia feliz? ¿Tuviste Mucho. una infancia feliz? Sí, mucho, muy feliz, muy feliz. Yo recuerdo una infancia muy feliz, pero como yo he sido de que siempre he tenido puesto el oído, pues ahora me doy cuenta de muchas cosas que pasaban en casa, Que antes no que entendía. por muy o que niña, no- por muy jovencita, muy niña que era, las he guardado siempre. Sí, Y ahora ya, claro, la estás entendiendo. ya las entiendo. Las entiendo por política, Ajá, por cosas de esas, ¿no sabes? sí. Te refieres también a haber escuchado nombres, ¿no? Sí, Haber escuchado nombres y cosas que habían y que cosas después que le habían pasaron, pasado a papá, a mi padre. Ajá. Lo cogieron preso, estuvo, en fin. Que aquella entonces no lo entendías, claro, pero hoy sí lo No entiendes. lo entendía, pero ahora lo entiendo. Claro. Claro, ahora Era lo entiendo. la Cuando el política, contrabando más gordo que había en era la política que había y primero porque su padre fue republicano. republicano y lo mataron. Ujú. Además amigo de Azaña, que también un hombre que nos dijeron a nosotros que era buenísimo. Tiene un peso específico dentro de... Era un hombre buenísimo. Dice, yo no sé por qué lo mataron, decían gente ya mayores. No. Porque mis hermanos fueron a ver dónde vivía, una casa grande, eso, tenían una textil. Como eran tantos hijos, porque eran 8 hijos y 2 hijas, Ujú. que por cierto se llamaba una Celestina y otra Anastasia. Fíjate los nombres Muy que le bonito. ponía. Y fueron a ver a casa y le dijeron, era un hombre muy bueno, yo no sé por qué hicieron eso. Sería porque Azaña vino unas cuantas veces aquí, pero era un hombre buenísimo, Se hicieron tantas injusticias, ¿no? digo. Tanto de un bando como de Yo, otro. sí, yo no Porque digo aquí ni de este ni de perdedores, otro. perdedores son todos, ¿no? Sí. Toñita, ¿cómo conoces tú a Kiko? A Kiko, ay, le tenía un interés que no lo podía ver. ¿Por qué? Porque mira, me venía por la calle Nueva del cuartel, como las de Ocaña tenían la tienda en la calle Nueva también, Ujú. que algunas personas se acordarán, claro, que después la pusieron por allá arriba. Pues Marujita siempre estaba en mi casa y yo estaba en la casa de Marujita. No me dejaban de salir del cuartel porque mi madre era la primera que iba al carabinero de guardia y le decía, fulano, no vaya a dejar de salir a mi hija. Me paró el pie y la manda para atrás. Cuando mi madre no quería que saliera. Y cuando salía era para ir a casa de Maruja. Y a Marujita no la dejaban de salir a ningún sitio, nada más que a mi casa. Así que Maruja, la mujer de Canales, que es hermana de Marujita, Ujú. de Ocaña, o sea, ¿Qué edad tenías tú? pues yo Ahí. cuando vine aquí vendría con 8 años. Sí, pero de la fecha que me estás hablando de Marujita y demás, ¿qué edad tenías tú? Pues de 8 a 9, De 8 a 10, porque 9. ya después a ella la llevaron a un colegio a Ronda. Ajá. La metieron en un colegio de En monjas, Ronda. en Ronda. Y yo ya después ya pues, con las niñas del cuartel, ya aquello dejó de ser cuartel. Yo ya empecé con mis amigas, ya salí un poco con Lolita Gorjón, que era muy buena persona, y lo es, lo que pasa es que en la cabeza no Ujú. le... Ya está, una buena amiga que he tenido siempre. Y ya pues salía con mi hermana, mi madre era de las que siempre teníamos que salir sábado y domingo, no nos dejaba de salir. Una vecina decía, Ana, no le importa que vaya Antoñita a comprarme una madeja de lo que sea a Los Sargentos, una tienda que había aquí que se llamaba Los Sargentos. Y decía, no, pero mentira. Era para que yo ¿Saliese? saliera. Me daba ella misma una madejita en un papelillo, iba por Pepita Luiscano y decía, Pepita, gente, que vamos a dar una vuelta a la Alameda. Porque como no me dejaba, y le decía, papá, ¿me deja de dar una vuelta a la Alameda? Y decía, sí, pero una vuelta nada más, decía Luiscano.
Entonces el plan de aquella época. Íbamos, nos daban nuestra vueltecita a la Alameda y veníamos tan campantes. Yo, mamá, mira que estoy aquí. Voy a llevarle a Mercedes la madera. ¿Y un día de eso se te cruza Kiko? Pues a Kiko lo conocimos cuando Marujita Ugaña nos dejaban de salir por la tarde por esta parte de aquí y veníamos a la Alameda. Y entonces ya había venido él, un niño rubio, ¿sabes? Como un malaje, pecoso, ¿sabes? Con un perro que siempre nos estaba echando el perro. No me digas. Siempre. Parecía que nos estaba esperando. Y yo decía, vámonos por allí, que el niño malaje ese está ahí. Y nos íbamos por detrás del teatro que había, para que el niño no nos echara, siempre con una pelota en la mano y el perro ladrándonos detrás de nosotros. Hay que ver. Hay que ver, Lo que son las cosas. Y nada, después ya, pues, cuando ya somos mayores, pues, él ya empieza a salir homocear, ¿no? Homocear a las niñas en San Roque con Kiko Caravaca, muy gracioso, muy gracioso. Sonchi me contó el otro día un detalle muy gracioso, y es que mi suegra tenía donde vivía Paco Jiménez, en la sastrería, toda esa parte de abajo, hasta llegar a lo del forestal, la quinita no, pero la parte de arriba era de mi suegra. Y a Paco Jiménez le gustamos siempre mucho el jaleo del teatro y de eso. Y él se enteró en una de las casas que estaban vacías, que habían puesto allí con una sábana y unos tenderetes para hacer una obra de las que él hacía. Dice, esta gente lo entiendo yo. Él después lo contaba, y Chonchi me lo contó también hace poco. Y se presenta y dice, vamos a ver, ¿quién os ha dado permiso? ¿Quién os ha dado permiso para hacer teatro aquí? Y se quedaron todos. Dice, esta casa es de mi madre, así que coged todos los trapos que tenéis y ya podéis salir corriendo. Dice, Chonchi, tuvimos que salir con todas las cosas que teníamos, entonces sin hacer teatro ni nada, ala, y nos echó fuera. Y después, fíjate tú, después por la mar de amigos, la mar de trabajando en el teatro, que he trabajado también mucho. Y que trabajado mucho y hacía unos papeles. ¿A ti qué te enamora de Kiko? Pues mira, yo estuve saliendo con un muchacho, dos años, casi 2 años, pero ahora lo veo yo como un amigo, y no muy íntimo, sino un amigo. Porque yo cuando teníamos que venir a la Alameda y eso salía con Josefina, con mi hermana. No venía sola tampoco, venía con él, al cine con él y mi hermana. Pero un amigo. Pero nosotros decíamos, éramos novios. Y qué lujo. Y un día se enteró mi padre que no quería que el padre de él no me hablara a mí. Porque sería por la política. No se podían casar Republicanos con nacionales y todo esto. En fin, que no quería y bueno, dice que le daba hasta torta y todo, porque no quería que fuera a verme. Que ves todo, nosotros ya hablábamos allí con una luz muy grande en el portal, las vecinas en las puertas, ni era mi novio. Ahora yo digo, ¿y ese era mi novio? Qué estupidez, un amigo que nos contábamos las cosas. Que se decidiesen los destinos por la política, ¿verdad? Entonces mi padre, pues se lo dijo a mi madre, porque una criada que tenía, se lo dijo a una señora, y esa dice, Carrillo, me he enterado de esto. Y dice, no se preocupe. Entonces se lo dijo a mi madre, le dice, Ana, mira, por este motivo, le va a decir a Antoñita que no salga más con ese chico. Y entonces mi madre me lo dijo, pero no me dio el porqué. Dice, mira, es un motivo fuerte, pero papá dice que tienes que dejar de salir con él. Entonces yo cogí, cuando vieron por la tarde, le dije, mira, desde hoy vamos a terminar, no vamos a salir más juntos. Y él no sabía lo que me iba a decir y el por qué, y preguntándome, digo, es que no lo sé, pero es que yo solamente te puedo decir que no podemos seguir, que no. Tú vas por tu lado y yo voy por el mío. Y no se te ocurra decirme adiós, porque como me digas adiós, un día te vas a acercar. Así que ni adiós siquiera. ¿Te respetó? Sí, hombre, claro. Y entonces el otro, señor Caravaca, estaba deseando que ese se fuera. Y entonces enseguida, él tenía novia.
Y la dejó por ti. Y se enfadaron y se acercó a mí y yo digo, lo voy a dejar porque así el otro, Se va también más el convencido, pobre, ¿no? ya. Más... Pero a mí me hacía mucha gracia. Me hacía mucha gracia porque siempre... ¿A ti te enamora esa? ¿El humor? Sí. de Salvador, Incluso del Kiko, yo perdón. tenía que ir a por el pan todas las noches allá a la calle Posada, ¿eh? Y cogía la calle Portugués hasta salía a la calle Málaga. Y estaba Kiko en la puerta de Paco Jiménez y estaban muertos de risa todos con los chistes de él, todos se reunían ahí. Eso, Sonchi se acuerda mucho de eso. Y en cuanto que me veía, venía corriendo y me acompañaba por el pan. Ahí a por el pan. Yo tan tranquila, digo, la mar de bien, porque a mí me da miedo por esos callejones. Cuando llegaba allí, donde está en Koala, yo cogía para abajo y él se iba otra vez a su reunión, nada más que para reírnos y echarla y eso. Y me encontraba el otro muchachito esperándome. Qué lástima, ¿no? Pero yo no lo hacía Claro. porque yo, de verdad, Fue algo Mardalina impuesto, ¿no? era muy buena persona. con... Y entonces decía yo, que ve este niño, lo gracioso que es. Mira, y es que me moría de risa con él. Oh, Ha sido siempre igual, ¿no, Kiko? ¿No? sí, siempre ha sido muy cariñoso, siempre muy cariñoso. Conmigo siempre ha sido muy cariñoso. Era fardero, pero bueno, buscaría cosas que, tú sabes, el respeto a la mujer y las cosas no eran como ahora. ¿Cuántos Pero hijos en el yo matrimonio? he tenido 8 hijos y 2 abortos. 8 Y hijos, era, aborto. pues, yo era la que castigaba a esta gente, La autoridad eras tú en la casa. sí, pero él venía y me la quitaba. Decía, si no van a hacerlo otra vez, mujer, déjala de salir, sí, a que no lo vaya a hacer más. Y yo decía, no, decían ellos, ¿no? Nosotros no. Y les daba autoridad para salir, ya está. No, pero yo era la que ahí... No he sido pegona, ¿eh? Se lo puede decir, lo pueden decir ella que no, yo no he sido pegona, pero he tenido autoridad, claro. Tu carácter, ¿no? Carácter. ¿Tú te reflejas entonces ahí a tu madre? No tanto. Tu madre la ves tú más... No, Que era mi madre era más- pegona también. Y era un tortazo en el de entonces te quedaba señalado el eso. Y tenía una casa así. Y tenía mucho genio. Yo muchas veces pienso, mi madre es que tenía amargura. Mi madre había pasado mucho en la guerra, con las cosas de mi padre, de una cosa y otra, de haberlo cogido preso, haberlo soltado, haberlo vuelto a coger, Han pasado momentos muy porque complicados. había 2 autoridades aquí muy fuertes, y entonces fue por contrabando que mi padre tenía una lista, ¿eh? Como carabinero, tenía una lista, y eran 2 personajes muy importantes de aquí, que uno era el capitán Molina y don Juanma, los cabecillas del contrabando. Ahora lo digo, Claro, eran los como ahora sí. hay cabecillas Sí. del Y esto narco. ha existido siempre, vamos. Siempre, Eso no- pero antes era Antes lo que pasa que... era tabaco y era la café cosa- y azúcar, ya ves, Exactamente, ahora el estamos daño que hablando de- podía hacer eso. Estamos hablando de otra cosa. Claro. Ujú. Y también lo cogieron, pero con idea de quitarlo de en medio. Entonces íbamos de visita a verlo y muchas veces no nos dejaban de sentarnos. Enseguida la orden de que nos teníamos que ir. Y mi padre escribía, desde dentro escribía a sus superiores diciendo que por qué la habían metido en un cuartel del ejército, preso. Cuando Sí, no vio tenía que que ver eso no nada, funcionaba, dice, ya está, es que me están rompiendo Las órdenes, las la cartas. carta. Y escribió una y con mucho cuidadito se lo metió en el en el bolsillo al besarla, le dice, échala en Gibraltar. Mi madre dijo, ya está, lo me ha metido. Bueno, salimos y ya nos llegamos aquí, sacó mi madre era una carta que iba dirigida a sus superiores y entonces llegó. Claro, no se la rompían, pero querían quitarlo de en medio. Pues ahí Antonieta. entonces, en 24 horas lo pusieron en su sitio. Eh, Y te digo esto porque mi madre esas cosas las sufrió
Claro, la vivió y la sufrió, y ese era el genio que tenía ella. Claro. La rabia, Ay, la rabia ahí sin contenida, poder, de no poder tampoco porque expresarse. de una vez se ponía a llorar, llorar, exactamente, llorar. la impotencia, La ¿no? impotencia, sí, sí. Ante todo eso. Tienes a ver si yo me acuerdo, Maite, es la más mayor. No. An- Isabel. Isabel. Ana. Isa, perdón, claro. Isa. Isa. Ana. Ana. Maite. Salvador. Salvador. Mari Carmen. Mari Carmen. Jesús. Jesús. Pili. Pili. Y aquí está señora. Y Mercedes. 8. 8. 8. ¿Quién se parece más a Salvador? A Kiko. Físicamente, de aquí un poco a su padre. De aquí no. ¿Quién? Salvador. Salvador. Kiko tenía la cara más anchita. ¿Y de genio quizás Jesús? Sí, pero no le llega a su padre tampoco. Tampoco, ¿no? Era más gracioso Kiko. Y más benevolente, risueño, más mucha bondad. Es distinto, ¿no? Sí, con todo el mundo. Bondadoso, siempre simpático, siempre alegre, una simpatía constante, ¿no sabes? Pues muy querido Kiko. Mucho. Por el pueblo, ¿verdad? También. Eso es lo que me enamoró a mí. Era muy querido, ¿eh? Físicamente nunca me han gustado los hombres rubios. Me gustaban morenos. Y fíjate si tienes alto. tú. Sí. Porque Jesús es rubio, Salvador es rubio, o sea. Y mi marido es rubio. Exacto, por eso te Con digo los que- pelos cuando vino aquí colorado, por eso digo, ese niño antipático, con los pelos rizados colorados así, con los pantalones cortos, un perro al lado y una pelota y metiéndose con nosotros. Uy, lo odiaba. Y después mira, padre de mis 8 hijos. Lo echas de menos. Lo echas de menos. Mucho. Has entendido muchas cosas. He también. pensado muchas veces aquí, de si estuviera viendo la tele de día, Kiko, mira, algunas cosas que por meterme con él, Sí. como van tan despelotadas. Pues muchas veces digo, si estuviera aquí le diría, Kiko, anda, mira. Cuando empezó a salir las minifaldas, íbamos en el coche y yo le decía, porque yo nunca he sido celosa. Yo los celos no los he conocido nunca. Nunca. Y le decía, mira, Kiko, mira, que se vaya, mira, la minifalda, que se le va a ver la braga. Y decía, es muy interesante. Decía, pero cuando yo no estaba, haría hasta así, para ver. Yo lo echo mucho de menos, lo he hecho. A mí hay muchas cosas. Sí, ¿no? Tú Un hombre en una casa es... tú te conviertes en cabeza de familia y Sí. también con una responsabilidad, porque Mercedes era la más pequeña, pero vamos, él fallece ¿con qué edad? 59. 59 años, o sea Y yo que 54 me quedé con... viuda, ¿no? O sea que de hacer frente a la casa en una situación complicada, ¿no? Claro, tengo a mi hija, la mayor, Isa. que me ayudó muchísimo. Y me ayuda. Y nos ayuda. Nos ha ayudado muchísimo. Ella estaba trabajando en el hospital. Salvador estaba ya en donde está, pero de meritorio. Tampoco estaba eso. Después entró. Y Jesús no estaba tampoco trabajando. Dije, ahora hermano, estudiate los temarios de policía. Y dice, sí, yo me voy a estudiar los temarios de policía. Yo que venga un amigo mío, lo tenga yo que llamar la atención. Y fíjate, ¿no? Dice, yo no. Dice, bueno, pues espérate. Dice, Jesús, ¿a dónde era? A trabajar a A Barbera. trabajar, sí, pero Acerino. de Acerino. No, cuando terminó el contrato, Voy a los temarios. mejor, dice, Salvador, tráeme los temarios. Y ya, pues, ¿no? Empezó a estudiarlo. empecé a estudiarlo y se hizo cabo. Yo no sé si será cabo, le habrán quitado los galones, yo no lo sé. Y ya se hizo policía. Y ya Salvador, pues fue esto. Billy estaba trabajando como cuando murió su padre, se le terminó el contrato y Anita, la chiquilla, en vez de verla, porque son gente de Domínguez, esto de Domínguez tenía una fábrica de no sé qué, y estaba Pili trabajando, y en vez de dejarla otra temporadita, nos la despidieron.
contrato y fuera. Así que se quedaron todas, todos. Maite y Ana se habían casado ya. Sí, Ana, en Murcia estaban ellas ya, ¿no? Entonces, Isa era la que estaba trabajando ya en el hospital. ¿Cómo recuerdas ese momento Oh. en el que se va a salvar? Oh. Kiko, perdón. Lo que Complicado. pasa es que yo soy muy... Dura, ¿no? O- Sí, muy para adentro todo. Por eso. Sí, yo me lo trago todo. Fue algo inesperado porque no te lo esperabas, ¿no? Bueno, él tuvo un infarto, a los 10 años le dio otro. Y después, que me cogió en Murcia, y tuve que venirme aquella noche corriendo. En el autobús, fíjate. Y fueron a recogerme ahí al Toril. Llegamos a la puerta, abro la puerta, tiré las maletas para acá, ven, llévame a la residencia. Después tuvo un año, y después al año es cuando se levantó una mañana, se vino aquí al centro de primeros auxilios que estaba aquí, porque él decía, no te vayas a levantar. Él se levantaba para irse a trabajar, pero tú no te vayas a levantar, que todavía es muy temprano. Y decía, bueno, sí, ya. Pero yo cogía y me levantaba cuando se iba. Yo oía de estar y el coche que teníamos el garaje abajo. Cuando yo salía y le cerraba las puertas y eso, ya cogía, yo me levantaba, pero él no. Y yo tenía que estar acostada. Pues no me fuera a resfriar ni fuera. No quería. Estaba en la casa y estaba. Toñi, siéntate un ratito al lado de Kiko. Yo tengo muchas cosas que hacer yo. Pues aquel día ya pues le dieron. Se quedó en coma en mis brazos. Yo acariciándolo, besándolo, se quedó en coma en mi brazo. Y estuvo 11 días allí. Bueno, cruzó la orilla y ahí está esperando, ¿no? Tienes que cruzarla tú también, cuando En sueño ha venido. se quiera, ¿no? En sueño ha venido, Sí. en la cocina, y le dije, soñando, fíjate, y le dije, pero bueno, Kiko, ¿qué haces tú aquí? Tú no puedes estar aquí. Le dije, soñando, fíjate. Dice, sin mover los labios, me dice que tenía que ir al banco, a la caja de ahorro. Y venía con su traje de chaqueta azul, que yo creo que está todavía ahí. Y me asomo así a la puerta de cristales, algo así con el visillo, y lo veo que va andando, pero va mirando para un lado y para otro, como diciendo, ¿me verá o no me verá? Y ya me metí para adentro. Y al ratito, otra vez se presenta, digo, pero chiquillo, que tú no puedes estar aquí, que tú, yo no le quería decir, tú estás muerto, tú te has ido, sino que tú no puedes estar aquí, le decía yo, tú no puedes estar aquí. Y decía, bueno, y ya se fue. Y ya me quedé, ese fue el sueño que tuve con él.
tú has vivido muchas cosas en San Roque por tus años, 86 años, no tienes para contar. Aquel hotel Fonda Mariana, que además Bueno, reconoce aquel hotel... y conoce mucha gente todavía. Sí, que por mira. cierto, ¿por qué se llama Mariana y no Alameda? A ver, cuéntame. No, porque verá, la dueña de esa casa, Bueno, esa el hotel estaba justo donde está la casa que tiene Pili ahora negocios, ¿no? La casa que habéis tenido siempre. La casa- bueno, eso era de una señora, eso me la contó a mí una señora que ya no vive porque bueno, Claro. tendría ya, yo qué sé. Era una señora que se llamaba Mariana y era contrabandista Ah, y tenía un caballo y dentro se ve que ahí se pasa y un patio con un pesebre. como si hubiese cuadras, ¿no? Sí, era el pesebre que Era todavía grande. existe, todavía existe, Ujú. doña Mariana. Y después creo que eso lo dejaron de pensión. Dice que esa señora era muy alta, así un poco así varonil, ¿no? Ujú. Pero después creo que le pusieron, y yo creo que es verdad, porque nos encontramos una vez dentro en unos sitios que guardaban cosas, una placa así grande, con el fondo era azul, claro, y una H, Hotel Mariana. Era, entonces, en principio. Ujú. Después seguramente sería por, tú sabes que cuanto más categoría, más impuestos se paga. Entonces después le pusieron pensión. Pensión. Para pagar un poquito menos los Menos. impuestos. Y claro. después mi suegra ya lo tiene de Fonda. Ajá. Fonda. Fonda la Mariana. Pero además es que la gente se lo pusieron de ramplón, vamos. Pero por ahí han pasado mucha gente. Sí, ¿no? Como quién tú recuerdas. Y gente de teatro famoso y de todo, sí, sí. Esta que se llama, ¿cómo se llama? El único sitio que habría para quedarse, ¿no? Claro. La compañía Río Rossi venía y se quedaban el matrimonio, los dueños, vamos, diremos así. Carmencita, Río Rossi, los padres y el hermano se quedaban en casa de ahí, Ujú. en la pensión. Vamos, eso lo he vivido yo ya. Y los demás los mandaba a Linares. ¿Sabes dónde estaba Linares? Sí, sí, sí. Pues ahí es donde paraban los demás. Ujú. Y después han venido de un programa que echaban La Casa de los Martínez en la televisión. Pues eso han estado allí parando. Las niñas de la Casa de los Martínez, esta que quería que yo le vendiera los platos, unos platos que tenía, que así que de escayola, que no valen mucho, pero tiene al relieve, está combadito así, y es unos caballos morunos, Y le gustaron. el moro y con las cuerdecitas, que son cuerdas, así, mira, se encantó. Silvia Tortosa. Sí, de Tortosa. Ay, hija, véndemelo. No te voy a vender, chiquilla. No te voy a vender, yo todo. Entonces yo quedé, pongo ahí. Ay, me he enamorado de eso, decía ella. Ahí han pasado. Y de torero. Ujú. Vino uno que se llamaba, era regionador, se llamaba Torcua Barón. Se me quedó a mí eso un regionador. Ujú. Se asomó al balcón y estaba la gente, uy, porque era Famoso. del famoso, tiempo. sí, sí, pero oye, duró poco, sería del extranjero, yo no Ujú. sé. ¿Sí? Y también estuvo la Liceaga, que yo entonces yo ni entraba allí, ni yo eso. Y salió de allí y se murió. El día que lo mató murió, el ¿no? toro, sí. El pobre falleció ahí en la Qué plaza de lástima, toros. más jovencito. Cuéntame También un estuvo poco parando, porque... bueno, mucha gente yo qué sé, gente, y gente que venían fíjate tú, una pensión, pero es que no había otro sitio. Para quedarse, Y entonces claro. en aquella época, pues, Todo el mundo pasaba por ahí. venía de Gibraltar, con 3 meses de antelación tenían que alquilar a lo mejor una habitación o dos, a lo mejor para una familia que tenía un niño que estaba con bronquitis, pues se venía a San Roque, que era más alto, más sano, Ujú. y lo alquilaban, tenían que pedirlo con mucho tiempo, las habitaciones. Ahí Sí. han ganado mucho dinero. Tú conociste a Luis Ortega Bru y a la familia Ortega Bru, ¿no? Yo conocí a Ortega Bru porque Ortega Bru conocí a mi padre, empezando por ahí. Ujú. Y claro, fue una vez a casa, allí a la casa y
por circunstancias, él fue. Le ayudó mucho a mi padre. Y después, cuando ya vino él, que ya venía más a menudo, y vino y empezó a hacer el Cristo, yo ya salía con Kiko. Y por las tardes cuando íbamos, como Kiko ya lo conocía, yo lo conocía de haber ido a mi casa y eso, por las tardes cuando salíamos a dar una vuelta, pues íbamos allí al taller de lo de Marto, en la calle Moraima, y estaba haciendo el Cristo. ¿Recuerdas tú aquello, el Cristo del ciprés del cementerio? Del cementerio, toda la historia, bueno. Empezó a tallarlo. Sí. Y entonces, todas las tardes ve cómo iba. Y ya, pues, vamos a quedar con Josefina, vamos a dar una vuelta por ahí, salimos 2 o 3 domingos, y una de ellas es la fotografía que... La tarde esa que fuimos al Tejar. Y yo, como era tan revoltosa, porque tú no ves como yo soy, pues era muy revoltosa. Había un árbol caído, que esto lo pone en el libro también, caído, y estaba el árbol caído, oye, así pero grande, y después las hojas, las matas, y yo digo, y me decía Luis, oye, bájate de ahí que te vas a caer. Y Josefina y Kiko se fueron a dar la vuelta. Josefina recordando de cuando ella venía al Tejar a comprar cacharrito entonces se iba a cualquier sitio, no había peligro. Y decía, chiquilla, bájate de ahí que te vas a caer. Pero yo me quedé mirando y doy un salto y me digo, oye Luis, ¿esto por qué el árbol está nacido ahí? Está tirado en el suelo. Y la copa está viva. ¿Qué es lo que le pasa a esto? Dice, como era tan paradito, era un encanto, desde luego. Dice, mira, ese árbol lo plantó mi padre. Y el día que se quedó así pensativo, el día que murió, no dije lo mató, el día que murió mi padre se cayó el árbol y todavía vive. Ahora, me gustaría saber si sigue el árbol allí o no. Claro, y si siguió, claro, ya en el pero tiempo, el árbol, ¿no? estaba vivo, porque estaba con las matas y esto. Pero era tan... Luis Ortega era tan... era muy humilde, espiritual, muy humano, muy discreto. Era, yo qué sé, una persona... Era un santurro. ¿A ti te ha tratado bien la vida? ¿A mí? Sí. Pues mira, en parte hemos tenido los altos y los bajos, como en cualquier familia pasa, ¿no? A veces está muy bien, muy bien, muy bien, y después a lo mejor hace así, se hunde. Son etapas, ¿no? Por etapas, ¿no? Que sí, llegan, ¿no? por etapas, sí. Por fases que llegan. Pero vamos, yo he sido muy paciente, he tenido mi familia siempre, la hemos tenido aquí, después se fueron, y yo, la verdad que yo no... Hemos tenido alto y bajo como todo el mundo. Tuvimos un bajón muy grande cuando Kiko tuvo que dejar los camiones y las maquinarias y todo, ¿sabes? Tuvimos un bajón muy grande. Es cuando yo me quedé embarazada de ella. De Mercedes. Entonces no teníamos nada. Pero el ayuntamiento dijo, Kiko no se puede quedar así. Ya Kiko, cuando yo me casé, Kiko trabajaba en el ayuntamiento. Y estuvo poco tiempo, 1 año, 2 años trabajando. Y el hermano lo conquistó para comprar una furgoneta, para entrar y salir a Gibraltar, las cosas las dejó aquí. Pobre ciego, maquinaba las cosas a su manera. En fin, que dejó el ayuntamiento, que nunca lo tenía que haber dejado. Claro. Pero vamos, ahí dejó aquello, cogió otra cosa, en fin, un desbarajuste que, bueno, eso es mejor. Pero tú tienes un amigo íntimo. Lo tienes. Al que contarle las cosas, al que le exiges cuando... No exigirle, sino que le dices que te hable claro, ¿no? Que me hable claro. A tu amigo íntimo. Claro. Eso siempre... Está ahí. Es que se le habla con esto.
no tiene que mover los labios. Mm. Yo he aprendido de los libros que no tienes que mover los labios para pedirle y orar al Señor. Este es el que tiene que sentir. Tienes que apretarte aquí y te lo concede. Tarde o temprano te lo concede. Es como una gallina que extiende sus alas para resguardar a sus crías. No importa la edad que tengan, porque ella sigue extendiendo sus alas para darles cobijo, porque se ha ganado con creces ser mamá Antoñita. Sigue conversando con el Creador y hablándole claro cuando necesita una respuesta. Sigue escuchando sus palabras de aliento, necesarias para seguir transitando por la vida, repartiendo ilusión por la misma que inició hace 86 inviernos y que algún día compartirá allá donde esté con su amor, Kiko. Ella es, como todas las madres, una estrella fugaz que pasa por nuestra vida de hijos solo una vez y como tal hay que amarla, porque cuando se apague la luz jamás volveremos a verla, hasta que nuestra luz también se apague. Todo ella es amor incondicional.